Y bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo el día de hoy, porque hay un pequeño compromiso, bueno, un compromiso importante que tiene nuestro compañero Guillermo Ramírez, quien va a ser también nuestro expositor el día de hoy. Entonces, vamos a ir avanzando en este sentido, ¿no? Y bueno, pues precisamente para ir avanzando, vamos a iniciar con la ya tradicional reflexión correspondiente al tema, ¿no? De Bell Hooks dice, la violencia nunca es un acto de amor, es una manifestación de control y poder. Bueno, esto nos da la pauta para presentarles. Hoy vamos a trabajar el tema, la ética del cuidado frente al dolor ajeno, una lectura bioética del duelo en las víctimas indirectas por feminicidio. Y bueno, pues nuestro compañero y amigo, el maestro Guillermo Ramírez Zavala, quien amablemente aceptó nuestra invitación para el día de hoy. Algunos ya lo conocen, otros, si no lo conocen, me voy a permitir presentarles una breve reseña de su currículum. Bueno, el maestro Guillermo, o doctorante Guillermo, ya casi también está con lo del doctorado, si no es que ya lo ha de haber terminado. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Valle de Atemajac, plantel Colima. También es maestro en psicología clínica por el Instituto Superior de Estudios de Occidente. Cuenta con una maestría en psicología jurídica y forense por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Es doctorante en criminalística por el Colegio Internacional de Ciencias Criminológicas y Forenses. Trabaja como psicólogo forense en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Colima. Es maestro de asignatura de las materias ética y psicología, psicopatología, psicología forense, psicología social y neuropsicología en la UNIVA. También es docente de la maestría en psicología jurídica y forense en el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Además, por su cuenta, cosa que es muy meritorio, pues también desarrolla investigación en las líneas de masculinidad crítica, hombres privados de libertad por ejercicio de violencia y elementos de la seguridad pública. También en la línea de responsabilidad ética y legal del ejercicio de la psicología y en la línea ejercicio pericial del psicólogo forense. Él fue presidente del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. Actualmente es presidente de la Comisión de Honor y Justicia del mismo colegio. También es socio titular de nuestra asociación AMED. Exmiembro de la Asociación Civil Promotores Ciudadanos en Defensa y Respeto de los Derechos Humanos. Es perito en psicología forense en el estado de Colima. Es coautor del libro Reflexiones sobre la psicología forense, un esfuerzo colectivo multidisciplinar. Y también autor de varias publicaciones en los últimos meses. Ha estado publicando varios artículos y también ha sido y es conferencista y profesor de cursos en eventos académicos profesionales, tanto a nivel nacional e internacional. Esta es solo una pequeña reseña del trabajo que hace Guillermo. Es un psicólogo muy activo, muy propositivo, que también está muy interesado en trabajar en políticas públicas en el estado de Colima. Y bueno, yo le agradezco a Guillermo haber aceptado la invitación y lo dejo en uso de la voz. Bienvenido, Guillermo. No, muchísimas gracias, maestro Pepe. Yo encantado de la invitación de estar aquí en esta ocasión. Primeramente, pues como socio titular, acompañando a MEP. Por otro lado, compartiendo un poco. Nomás una pequeña aclaración, es doctorado en criminología, porque luego por ahí empieza a ver como diferencia, pero está bien, en el mismo colegio. Y sí, ahí andamos estudiando el posgrado y bueno, esperemos en un año más culminar. Muchísimas gracias. Y pues nada, yo les voy a compartir el día de hoy un poco de la experiencia y las reflexiones que se han estado tejiendo y construyendo relacionadas con la práctica que me toca realizar en atención a víctimas. Les comento, pues bueno, yo bastante tiempo estuve en prevención del delito. Desde el 2018 empecé a trabajar directamente con hombres que ejercen violencia en un CEPAVI acá en Colima. Me tocó estar liderando el proyecto a nivel estatal. Y bueno, cambios administrativos, nos toca ahora estar en atención a víctimas del 2022 y ejerciendo la psicología forense ya desde el 2017.
Esto, pues bueno, sumado a la experiencia y en esta ocasión, pues aterrizado el tema de la atención a víctimas, pues nos ayuda a voltear a ver otra forma de cuidar, acompañar y las exigencias que debemos de estar contemplando relacionadas con la práctica y la intervención que tenemos, ¿no? Ayer en el Colegio de Tabasco, quienes me invitaron a participar en esta charla, pues yo les comentaba que es necesario cuestionar e ir más allá de la práctica asistencial, individual, clínica, que solo acompaña a lo mejor en el proceso, pero que no contempla que en los procesos de duelo, específicamente en víctimas tanto de personas desaparecidas como en víctimas de feminicidio, pues les interpela muchísimas situaciones y el contexto en el cual se están afrontando día a día, pues no les permite realmente este proceso de duelo y otras necesidades que cubrir y en muchas ocasiones tiene que ver el proceso legal de por medio, ¿no? Entonces el profesional en psicología se vuelve un agente que permite en el acompañar también el establecer la capacidad de agencia para esta persona y establecer de alguna otra manera pues las competencias de exigencia de derechos en el proceso legal que les lleva, ¿no? A veces no solamente basta con una atención de una hora cada semana o cada 15 días, sino realmente incidir en el contexto de la persona usuaria, de la víctima, indirecta para poder establecer pues los cambios necesarios que le puedan establecer pues todas las herramientas para afrontar el proceso, ¿no? En ese sentido, pues bueno, cuando me toca a mí estar en el posgrado, tanto de la maestría en género, por ahí están en proceso de titulación, acabo por ahí de terminar la maestría en bioética, pues me ayuda a replantear otras visiones de sobre, de alguna otra manera, cuestionar la intervención y establecer dinámicas que permitan de alguna otra manera pues incidir en otros cambios para poder también establecer propuestas que tengan que ver directamente con el contexto de la víctima, ¿no? En ese sentido, bueno, primero quiero plantearles una pequeña introducción relacionada con esto y poder ir avanzando con unas pequeñas diapositivas que tengo por ahí. Primeramente, pues recordar que el tema del feminicidio, pues es una violencia que irrumpe de manera extrema y que desgarra, pues, vínculos, proyectos y la misma subjetividad de la víctima indirecta, ¿no? Muchas ocasiones, si bien es un sistema el que termina reestructurando la dinámica, es principalmente la cuidadora la que está en el proceso legal, siendo representante de la carpeta, pues la que termina minando o de alguna otra manera teniendo que reestructurar completamente en todo sentido, pues su vida y su actividad, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, de entender que las víctimas indirectas de feminicidio, que son hijas, hijos, parejas, comunidades, familias, las madres, pues van a experimentar pues un duelo traumático, ¿no? Atravesado primeramente por culpa, rabia, vacío y exigencia moral en el proceso. En muchas ocasiones nos toca atender a las víctimas indirectas de feminicidio, específicamente a las madres, quienes se sorprenden por todas las circunstancias que empiezan a identificar en las carpetas de investigación y darse cuenta de circunstancias posiblemente que ni siquiera les pasaba por la cabeza que sus hijas estuvieran viviendo, ¿no? Por lo tanto, también hay una sensación de molestia y rabia que es necesario entender y acompañar y de alguna otra manera canalizar a través de exigencia de justicia, de verdad en el proceso y de memoria también de las víctimas, ¿no? Ahora vamos a platicar un poco sobre la responsabilidad también del sistema y de alguna otra manera el Estado que deje en el olvido en el ejercicio de cualquier política pública que evite este tipo de violencias, ¿no? Desde el punto de vista ético y sobre todo de la ética del cuidado, pues bueno, va a emerger todo un marco que permita comprender y respetar ese dolor ajeno, ¿no? Sin trivializarlo, sin patologizarlo como tal, ¿no? No hablar desde el ejercicio de la psicologización solamente o discursos que de alguna otra manera traten de reducir la experiencia o la subjetividad de ese trauma, ¿no? De ese hecho victimizante a simples síntomas relacionados con un proceso de duelo, sino establecer realmente todo un encaminar a la víctima en el acompañamiento, pues esa exigencia que se espera, ¿no? Esto obviamente desde una noción de lo que implica pues la psicología y sobre todo específicamente el acompañamiento psicojurídico, ¿no? Y el enfoque psicosocial. Y en su momento, si uno se pone a revisar, por ejemplo, por ahí algunos autores como Gilligan, Toronto, por ejemplo, van a identificar que ellos plantean que la vulnerabilidad pues es constitutiva de la vida humana y que frente al sufrimiento de otros pues existe una responsabilidad relacional entre la persona que acompaña y la víctima, y pues que va a interpelar en la persona, incidir en las instituciones y en la misma sociedad, ¿no?
tendríamos que identificar que la intervención, sobre todo en las víctimas indirectas, pues no solamente tiene un sentido individual, sino un sentido de también cambio e impacto en la comunidad, ¿no? No solamente se pierde la vida de una persona que se arranca de una familia, sino se arranca también de una comunidad y de una sociedad en específico, ¿no? El identificar la existencia de estos hechos, tanto de desaparición como de feminicidio, pues van a establecer un impacto en la colectividad, ¿no? Independientemente que no haya conocido a la persona, también me incide en mi seguridad, en mi percepción de certeza de que no va a pasar nada, tanto a las personas que conozco, ¿no? Por lo tanto, hablar de esta noción como del otro, de la otredad, ¿no? Pues va a ser importante porque nos va a ayudar entonces a establecer todos los mecanismos de ver a la otra parte y poder acompañar en ese proceso, ¿no? Hablar del dolor ajeno y la responsabilidad moral en ese sentido, pues tendríamos que identificarlo, pues de quienes sobreviven, pues no es íntimo ni privado, sino se vuelve un dolor, pues realmente político y ético, ¿no? Y no político desde un partido, sino un político que incida en las políticas que dejaban en el olvido que se generaran ese tipo de dinámicas, ¿no? Porque, bueno, evidencia una falla colectiva como tal. Autores, por ejemplo, como Aran, Levinas, Butler, por ejemplo, pues hablan de que ese sufrimiento de esa otra persona pues exige reconocimiento. Y por lo tanto, ver al otro como un ser cuya vulnerabilidad obliga moralmente pues a establecer cambios, ¿no? Porque no solamente es escuchar que una madre dice me arrancaron a mi hija, sino realmente en esta frase se denuncia pues toda una estructura que permitió en su momento pues la violencia y la institucionalidad incapaz de proteger a esa víctima, ¿no? Muchos casos que llegan a estos temas de feminicidio, en algunos a lo mejor no llegan a tener conocimiento las autoridades, los servidores públicos y establecer los mecanismos de protección adecuados, las órdenes de restricción correspondientes, pues de alguna otra manera, en algunos casos, cuando sí se enteran, hay mucha omisión, mucha negligencia, mucha exclusión de poder acompañar a las víctimas dejándolas en una situación perpetua de indefensión que terminan en esos casos de violencia feminicida, ¿no? Yo les platicaba que el día de ayer estaba atendiendo a una persona para poder entender esta dinámica de ejercicios de violencia con tendencia también feminicida, donde estaba atendiendo a una adulta mayor, más de 60 años, comenta que retoma su vida buscando casarse con una persona de su juventud. Para esto había fallecido su pareja, refiere que pues una pareja que acompañó, que estuvo presente, que nunca tuvo una necesidad, no había violencia, respeto, gracias, solicitud, de las cosas pues de la mejor manera, ¿no? Y cuando se encuentra con esa persona, después de que se casan, empieza una serie de comentarios donde se desvirtúa la persona, se empieza a minimizar, se empieza, por ejemplo, a establecer comentarios hirientes, golpes, arrastres, no encierros en el domicilio. Y la persona, pues, 4 años, 5 años duró en ese sentido, una persona ya adulta que de alguna otra manera había tenido otro contexto de vida, pero estando en esa posición, no establece a lo mejor los mecanismos para poder no establecer un límite que llevara a romper completamente ese ciclo, ¿no? Los que entendemos violencia, pues entendemos posibles dinámicas que puedan llevar a la normalización, a la percepción de desesperanza, entre otras cosas, pero los procesos llevan en su momento al deterioro de la persona al grado que se desconoce a sí misma y en esa capacidad de agencia, lo que podríamos considerar como autoeficacia, y ese autoconcepto que nos permita tomar las herramientas para poder incidir a un cambio, ¿no? Y en otros casos, donde a lo mejor la violencia no va gradual en ese sentido y se va manifestando a lo mejor de formas en las que no percibías que pudiera darse, me toca atender hace unos años a una joven, 19 años, policía de la Academia de Policías, que empieza a tener una relación en ese proceso con otro joven y comenta que estaban descansando una noche y hace ella un cambio de una fotografía en una red social, él se da cuenta y de la nada saca un arma y le da 2 tiros, por ejemplo, a un lado, ¿no? Entonces, no le hace daño directo, pero obviamente, pues el evento traumático, ¿no? De descargar el arma en ese sentido, pues la lleva a ella a la búsqueda de ayuda. Y a lo que voy es de que la situación de violencia en este sentido,
pues no va a solamente identificar personas con alguna psicopatología, que nos parecieran monstruos, sino son personas que están ahí normales, ¿no? Y que de alguna otra manera la violencia lleva a este grado tan grave que nos da a entender que hay todo un contexto de crudeza que de alguna otra manera la persona vive y que a lo mejor nosotros desde la terapia, desde el otro lado del escritorio, pues a lo mejor ni siquiera contemplamos realmente con esa visión, ¿no? Desde esa subjetividad. Por lo tanto, entender los ejercicios de violencia, pues nos llevarían a poder tener esa visión del otro, ¿no? En ese sentido, y hablando de esta frase de me arrancaron a mi hija, pero no solamente la frase, sino todo lo del fondo que hay, pues necesitamos establecer pues toda una ética del cuidado que impida pues solamente trivializar, minimizar la experiencia, imponer ritmos a lo mejor de superación desde lo que yo creo correcto y que necesita la persona tener para salir adelante de ese duelo, ¿no? Nos enfocamos más de lo que yo creo, que yo siento que necesita la otra persona y no escuchamos realmente la necesidad del otro, ¿no? También en estos procesos establecemos a lo mejor visiones patológicas de los duelos, que en realidad, pues bueno, son consecuencia también de esa violencia estructural, no solamente la pérdida de la persona, sino que hay toda una circunstancia que lleva a esa situación de duelo, ¿no? Y por lo tanto, pues es necesario establecer una responsabilidad para evitar y culpabilizar a las familias por ese feminicidio, porque en muchas ocasiones entendiendo el contexto de la persona que pierde la vida, que se le priva de la vida, podríamos tener a lo mejor circunstancias que pudiéramos pensar como factores de riesgo que de alguna otra manera están presentes o en su momento fueron un poco de lo que llevó a propiciar la circunstancia, pero estaríamos de alguna otra manera responsabilizando a la individualidad de la persona y no a todo el contexto que está de por medio que lleva el ejercicio de esa violencia feminicida, ¿no? Hablar actualmente desde una visión bioética en la intervención de las víctimas indirectas de feminicidio, específicamente en Latinoamérica, pues es empezar a hablar de otros enfoques que nos permitan mayor sensibilidad, sobre todo las desigualdades que viven esas personas, la violencia estructural por las cuales van avanzando y obviamente tener una noción de protección de esos sujetos vulnerados, ¿no? Por lo tanto, el duelo por feminicidio exige pues una visión bioética. ¿En qué sentido? Pues bueno, escuchar la singularidad de cada narración que nos brinda, ¿no? Reconocer, obviamente, la interdependencia afectiva y social de ese proceso de duelo y sobre todo cuestionar los marcos institucionales que van a revictimizar en el proceso a las víctimas, ¿no? Por lo tanto, entonces, el daño, pues es éticamente irreparable, pero es posible generar rutas de acompañamiento que sostengan entonces y reconstruyan el sentido vital de quienes sobreviven. Eso es muy importante, ¿no? Porque en su momento nos hemos encontrado algunas autoridades que pareciera que buscan minimizar los procesos de reparación y la realidad es de que hablar de una reparación después de un hecho victimizante pareciera hasta imposible. Teóricamente, esperar que una reparación integral lleve a la persona a estar en un estado de igual o mayor mejoría que como se encontraba antes del hecho victimizante, en la práctica, escucharlo desde las víctimas, es complicado entender realmente qué si pudiera repararles ese daño, ¿no? La verdad es de que después de que alguien pasa por un hecho victimizante, es complejo realmente pensar en una reparación integral. Por lo tanto, entonces, pues toda la intervención nos exige realmente por repensar en qué sentido vamos a cuestionar, exigir pues esa búsqueda de ese estado que se busca de mejoría en la persona. Para esto, pues bueno, voy a compartir un poco algunas diapositivas para poder ir profundizando entonces en qué sentido tendríamos que ir compartiendo las formas o las nuevas nociones de establecer una intervención para esas circunstancias, ¿no? Entender en sí, pues que el feminicidio pues, va a ser la privación de la vida de una mujer por razones de género, ¿no? Resultado de un entramado de violencias que operan desde lo íntimo hasta lo institucional. No es un homicidio cualquiera, es la expresión extrema específicamente de una estructura cultural que lleva en su momento el ejercicio de dinámicas desde una noción misógina, ¿no? De odio, de molestia y la desigualdad estructural, ¿no? Eso es bien interesante porque nosotros tendríamos que entender
pues que no solamente es hablar de una agenda como tal, sino realmente ponernos a pensar las dinámicas. Y yo les invito a poder tener ese contacto con víctimas de violencia, feminicida, que de alguna otra manera son sobrevivientes para entender hasta qué punto la violencia las lleva a construir y que de alguna otra manera poco a poco a irles quitando, ¿no? Privando de su vida. ¿En qué sentido? Pues bueno, yo les platicaba de esta adulta mayor y que en su momento pues decía, bueno, es que yo no entiendo cómo ejerce esta violencia esta persona, una persona que no tiene problemas al parecer, que no tiene conflictos y que de alguna otra manera establece comentarios donde a cada rato pues bueno, era una forma de sobajar, de minimizar, de ser peyorativo con su persona sin entender en qué sentido, ¿no? Decía al grado de que le decía, es que me estorbas para ver la televisión, necesito que te muevas para comer en otro sitio, ¿no? Decía la persona. Terminaba yo comiendo en la estufa. Y si me sentaba, era una sarta, por ejemplo, de comentarios, y entonces uno diría, bueno, ¿por qué llega a ese punto de molestia u odio para establecer ese tipo de dinámicas, ¿no? O sea, hay una lógica entonces que tendríamos de realmente de suprimir a la otra persona y específicamente, pues en este caso, a las víctimas como mujeres, ¿no? En este sentido, pues tendríamos que entender algunas otras circunstancias de lo que implica el feminicidio también, para poder también entender la lógica de lo que habla la víctima indirecta. En sí, pues el feminicidio pues se va a distinguir por tres dimensiones fundamentales, ¿no? Una violencia de género sistemática surge en contextos donde la vida y el cuerpo de las mujeres pues se precarizan y son desvalorados, ¿no? Implica control, dominio y ejercicios de un poder patriarcal como tal, un proceso de impunidad y de fallas institucionales, no sé si les ha tocado, pero en muchas ocasiones acá, cuando se busca atender, uno de los principales retos, obstáculos que enfrentan las víctimas es de que vienen de otro municipio, llegan al centro de justicia y les dicen, ¿sabes qué? Necesitas regresarte a tu municipio para poder ser atendido allá, porque allá corresponde empezar el proceso, ¿no? Cuando tan fácil es levantar la comparecencia y establecer los mecanismos para que la persona acuda, no tenga que volver a gastar dinero y poder ser atendida de la mejor manera, ¿no? En este sentido, pues muchas personas dicen, oye, pareciera que es un juego el estar buscando y solicitando justicia y por lo tanto, pues dejan a un lado esa circunstancia, ¿no? Y prefieren buscar otras alternativas para poder buscar dicha protección, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la primera atención, pues empezamos mal, ¿no? En ese sentido, pues bueno, ocurre este tipo de impunidad y fallas porque existen omisiones estatales, falta de prevención, de atención temprana, de investigación y de protección a las víctimas, ¿no? Cada feminicidio, pues es también una fractura ética de las instituciones que no garantizaron el derecho a vivir a una vida libre de violencia. Por lo tanto, también entender dentro de estos tres dimensiones fundamentales que llevan a la consolidación de un feminicidio y que van a pasar como consecuencia directa estas víctimas indirectas en estos procesos, pues también una situación de encontrar la emergencia social y comunitaria que afecta pues obviamente el tejido mismo y va a deshabilitar pues proyectos de vida, va a producir duelos colectivos y generar pues un temor social, ¿no? Una dimensión bioética para entender el feminicidio, pues es establecer una representación que conlleva esta noción sobre que esta, pues es una violencia radical directamente a la dignidad humana y a la autonomía vital de la persona, ¿no? Un daño que altera, pues las condiciones mínimas de justicia, de reconocimiento y cuidado. Una falla ética que no solo recae en el agresor, sino en el sistema social que permitió que la violencia fuera en escalada específicamente en América Latina, hablar del tema y tener un replanteamiento, no solo de una visión clínica, individual y asistencial del trabajo con las víctimas indirectas y algunas víctimas sobrevivientes de feminicidio, pues entender que aquí en el contexto en el que nos encontramos es una problemática y una tasa muy elevada en ese sentido de este fenómeno, porque hay un proceso de normalización de la cultura de esta violencia, ¿no? Hay brechas de desigualdad socioeconómica, hay instituciones débiles, corruptas, sin perspectiva de género y falta de políticas integrales de prevención y atención. Por lo tanto, entonces, esta visión del feminicidio y sobre todo lo que va a enfrentar la víctima indirecta, pues nos lleva a entender que no solamente es un duelo sencillo el que debe de pasar por la pérdida de la vida de la persona, sino todo un leviatán, ahora sí literal, ¿no?
toda una estructura a la cual se debe de enfrentar sola la persona. Les comparto por ahí, si tienen la oportunidad de revisar un caso que es el de Mariana Lima. Es una víctima de feminicidio por ahí del 2009. Le priva de la vida su pareja, creo que era un policía ministerial en la Ciudad de México, en una alcaldía, en Ecatepec, no recuerdo, en el Estado de México. Y su madre, después de que se entera, pues sí, hay una serie de amenazas, obviamente, le comenta que le va a dejar una cisterna como otras mujeres que ella tenía. El caso es que termina privándole la vida. Y en esta búsqueda de justicia, verdad y de reconocimiento de la memoria de su hija, la señora Irinea, una señora ya adulta, mayor en su momento, pues empieza todo un penar y toda una búsqueda de esto que les comentaba, al grado que se vuelve a parecer hasta una especialista en el tema para poder establecer y poner el dedo en la llaga de cómo las instituciones no investigaron adecuadamente las circunstancias de los hechos, ¿no? Y el caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia en su momento y replantea los protocolos de investigación, para empezar a identificar que toda privación de la vida de una mujer era necesario investigarla por feminicidio, ¿no? En su momento, algunos errores en la investigación, pues dan cuenta de que esta víctima, Mariana Lima, pues se encontraba colgada, literal, y esto porque fuimos a una capacitación en Colima con el abogado que llevaba el caso, donde había un clavo, literal, un hilito, se estaba colgada la víctima, la persona en posición de rodillas, pero completamente limpia, solamente sus talones como con polvo, ¿no? Y las fotos que se encontraban en la carpeta de investigación, pues eran fotos mal tomadas, una carpeta súper pequeña, ni siquiera con varios datos de prueba, tratando de culpabilizar a la víctima, patologizar su situación posiblemente emocional, al llegar a lo mejor a referir completamente, pues que era un caso de suicidio, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de deficiencias, pues son las que se enfrentan en la búsqueda de la verdad, las víctimas indirectas. No hay tiempo del duelo, ¿no? No hay tiempo de solamente pensar que una sesión cada 15 días, cada semana va a ser suficiente, ¿no? Es una necesidad de que el personal que acompaña pues tenga que también incidir en la búsqueda de poder establecer los mecanismos, ¿no? Estar presente en el solicitar una audiencia de control, presentar la queja correspondiente en derechos humanos, establecer, no sé, las diferentes pautas que se necesiten, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablar del feminicidio, sobre todo lo que va a pasar la víctima indirecta, pues es tener una noción ética, ¿no? Porque interpela a la sociedad sobre el valor de la vida, en ese caso, pues de las víctimas. Política, porque demanda transformar entonces el sistema de justicia que colapsa y las estructuras que están de alguna otra manera edificando dichos sistemas, ¿no? Y bioética, porque revela cómo la vulnerabilidad extrema de ciertos cuerpos, pues es producida por condiciones sociales injustas. Por lo tanto, feminicidio no solo es un delito, es una herida ética, social, que revela desigualdades estructurales, fallas institucionales y violencias históricas que requieren una respuesta integral y transformadora, ¿no? Por lo tanto, entonces, en este proceso que ya les voy comentando, pues entender que las víctimas indirectas van a pasar por diferentes formas de vivenciar ese duelo, ¿no? De lo traumático marcado por la violencia extrema, la percepción de culpa, poder haber hecho algo más como el madre, el padre en su momento, y la misma rabia, ¿no? Duelos congelados, porque entonces el proceso judicial impide realmente avanzar en esta parte, ¿no? Y pareciera en muchas ocasiones que lo que da sentido para no sentir culpa es la búsqueda de justicia. Y en muchas ocasiones pareciera que se vuelve como una relación tóxica los procesos complicados de justicia y la búsqueda incesante de la víctima para estar ahí presente y no realmente también dar vuelta a la página, ¿no? Pero también esa es una forma, en su momento, de establecer los mecanismos para que no se alarguen en ese sentido y no se vuelvan relaciones de duelo pues más complejas, ¿no? Es necesario entender que en este andar, pues las víctimas pues van a tener una fatiga por la justicia, va a haber un desgaste físico, emocional, por la exigencia obviamente de sostener procesos legales mientras se vive el duelo, ¿no? Hay alteraciones funcionales, cambios de la dinámica familiar, roles de cuidado, estabilidad económica. Por ahí no sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar sobre los aspectos fisiológicos, psicofisiológicos del duelo y cómo el estado de alerta constante de una víctima, la segregación de cortisol relacionado con esto, pues lleva a que hay un eje hipotalámico, hipoficiario adrenal que termina con constante activación y puede desarrollar
diferentes circunstancias sintomáticas, físicas, que llevan al desgaste de la persona, que derivan en un tipo de enfermedad, a lo mejor colateral por el mismo estado de estrés constante, ¿no? El impacto psicosocial prolongado, pues lleva a la ansiedad, el insomnio, a los trastornos postraumáticos, la desconfianza y sobre todo, pues a las mismas instituciones, ¿no? Estas afectaciones, pues no son patologías aisladas, realmente reflejan la interacción y la intersección que hay entre la violencia de género, las fallas institucionales y la desigualdad estructural, ¿no? Necesitamos entender que la salud mental entonces no va a ser un ente completamente individual, sino relacionado también a aspectos sociales que están presentes e inciden. Por lo tanto, entonces, la intención de entender, pues que las víctimas indirectas no solo lloran una pérdida, sostienen realmente la fuerza de un proceso judicial, cargan el peso completamente del estigma, de lo que implica la pérdida y el contexto que tenía la víctima, y viven un duelo profundamente donde se relaciona con una posición ética, política y comunitaria de entender ese duelo. No lo viven en soledad, sino relacionado con todos estos espacios, ¿no? Reconocerlas, pues bueno, es el primer paso para una intervención distinta, ética y sobre todo reparadora, ¿no? Y desde esta noción de una reparación integral y restaurativo sobre todo. Entonces, hablar del dolor ajeno como llamado ético implica interpelar por las cosas, las acciones y la movilidad, y que el terapeuta se vuelva un agente realmente de cambio que incida y no solo que se conmueva por la situación, ¿no? Por lo tanto, entonces, tras un feminicidio, pues el dolor de las víctimas indirectas, pues no es una emoción aislada ni un sentimiento privado, es un sufrimiento que interpela éticamente, pues a quienes observan, que exige respuestas y que revela, como plantea una autora, Judy Butler, la forma en que estamos vinculados a la vulnerabilidad del otro, ¿no? Entiendo que en algún punto las circunstancias a veces sociales en las que estamos de violencia nos llevan a cuestionar la capacidad del alcance de la intervención con el otro, en ese acompañar, ¿no? Y a establecer a lo mejor mecanismos de establecer el límite adecuado. Sin embargo, también hay una necesidad de exigencia y responsabilidad en el proceso del acompañar que lleve no solamente a incidir en lo individual, sino al contexto para establecer realmente si queremos un cambio, ¿no? Obviamente en el proceso estableciendo los mecanismos donde la persona, pues volvemos al tema, tenga esa capacidad de agencia para exigir y para poder establecer las herramientas que le permitan estar siendo incidente en ese cambio que se busca, ¿no? O en esa reparación. El dolor ajeno entonces se convierte así en un llamado ético, no solo compasivo, nos obliga a mirar, a escuchar y a no normalizar la violencia. Por lo tanto, hay una visión que es necesario a lo mejor replantear y echarnos una ojeada en estos autores para poder buscar de qué maneras pueden incidir en la práctica profesional. Desde los conocimientos de Hannah Arendt o de Manuel Levinas, ellos proponen pues que el sufrimiento de otros va a revelar una dimensión política de esa existencia humana. Y mirar hacia otro lado, pues es una forma también de complicidad. El rostro del otro, dolido, quebrado, exigiendo justicia, pues nos lleva a colocarnos en una responsabilidad primordial, no dañarlo y sostenerlo en su vulnerabilidad. Desde esas perspectivas, pues bueno, el dolor de quienes sobreviven a un feminicidio, pues no puede ser negado, ni minimizado, ni instrumentalizado, ¿no? Reconocer entonces el dolor del otro implica validarlo sin condiciones, no pedir explicaciones ni fuerza inmediata, asumir la responsabilidad ética de acompañar sin invadir y comprender que su sufrimiento es consecuencia de una injusticia estructural. El llamado entonces es a la ética del cuidado en este proceso, que nos lleva a pedir responsabilidad moral frente al sufrimiento injusto, ¿no? Y esto implica escuchar de manera activa y comprometida, evitar recomendaciones moralizantes, acompañar desde la dignidad y no desde la lástima, y actuar obviamente para transformar las condiciones que producen estas violencias. Y el cuidado entonces, pues se convierte así en una forma de resistencia ética frente a esa deshumanización que va a llevar la víctima indirecta, ¿no? Por lo tanto, las implicaciones bioéticas y de cuidado en este proceso, en este duelo traumático, exige intervenciones que respeten la temporalidad y singularidad de este proceso, valoren la legitimidad del enojo, la rabia, la impotencia y eviten discursos que moralicen entonces sobre, pues debe seguir adelante, sé fuerte,
ofrezcan acompañamiento ético, competente y no invasivo, ¿no? Reconozcan pues que el duelo no es solo psicológico, sino social, institucional y también político, e integren a la comunidad en ese proceso de búsqueda de reparación, como un proceso de contención y memoria. No sé si les ha tocado trabajar con algunos colectivos de búsqueda, pero realmente la resistencia en la individualidad se ve reflejada a la hora de estar en la conectividad con el otro, y en los espacios de resistencia se ven reforzados por esta colectividad que se va construyendo en la exigencia, porque pareciera que da fuerza, obviamente, estar en un frente que se interponga a la imposición de ese aparato institucional, de ese sistema que minimiza, revictimiza, que de alguna otra manera normaliza la situación de violencia y que no da pie a poder respetar la individualidad de cada caso, ¿no? Y por lo tanto, esta colectividad, este conjunto, esta construcción de un duelo, una acompañada en colectivo, pues pone las estrategias que permitan dicho impacto, ¿no? Entonces, pues bueno, el duelo por feminicidio es traumático porque combina violencia extrema, injusticia estructural y exposición institucional. Y acompañarlo exige una ética de cuidado sensible, relacional y protectora, capaz de sostener pues el otro, que de alguna otra manera, pues irreparable sin revictimizarlo. De manera muy aterrizada, pues entonces los aportes que se tendrían que hacer desde una mirada de la ética del cuidado y de la bioética situada en la intervención, pues es en ese sentido de cómo reconfigurarla. Y adoptar estas nociones, pues nos lleva entonces a cambiar la lógica procedimental por una lógica de la relación y ética en el proceso con esa otra persona. Centrada en la dignidad de la víctima, eso es importante, y en todo lo que conlleva esta dignidad. Promover intervenciones sensibles al trauma, no automatizadas. Reconocer que la función también profesional es también acompañar, proteger y humanizar. Y humanizar a los actores que atienden o sirven profesionalmente como servidores públicos u otros autoridades a la víctima, porque se necesita entonces al profesional que realmente le dé ese respeto a la víctima y que los demás coincidan en ese sentido, ¿no? En esa perspectiva, pues bueno, se busca humanizar la labor forense, la justicia, los procesos jurídicos, psicológicos y comunitarios. Es necesario posibilitar formas de reparación ética y simbólica, y si bien pues el feminicidio es un daño irreparable, esta noción o esta mirada va a permitir reconstruir el sentido en medio del vacío, sostener narrativas de memoria digna, acompañar sin imponer superación, validar emociones intensas y legítimas, y favorecer entonces también la reparación biográfica de esa persona que el priva de la vida, y no solo la reparación jurídica, ¿no? El cuidado entonces en ese sentido pues se va a convertir en una forma de restitución ética del mundo pues que se quebra. Y en su momento, pues aterrizar lo siguiente, pues que la forma en cómo converge la ética del cuidado y esta noción bioética, pues es en el momento que se prioriza al sujeto que es vulnerado. Se rechaza la neutralidad ética, ¿sí? No me involucro más allá, sino realmente se establecen cambios y capacidad de agencia y ser sujetos de esos cambios de incidencia social para brindar esa búsqueda de reparación en la víctima. En ese sentido lleva pues a la noción de compromiso de justicia social. Y es algo que se comenta actual, es una frase como muy común que se está poniendo, ¿no? No hay salud mental sin justicia social. Y por lo tanto implica todo lo que interpela pues esa justicia social, ¿no? Situar el cuidado como práctica transformadora, dignificar la subjetividad herida y actuar sobre las condiciones que permitan la violencia. Esta convergencia pues ofrece un marco robusto para poder entender cómo buscar nuevas intervenciones. Para poder culminar, pues bueno, entender que la ética del cuidado y la bioética situada, pues no solo acompaña al dolor, transforman prácticas como tal, transforman formas de intervención, de acompañamiento, de brindar un servicio desde la institución, formas de establecer redes y colectividad dentro de las comunidades, y abre caminos, sobre todo, pues de reparación ética, de respeto a la memoria, sobre todo de la noción de una dignidad humana esta, y de la búsqueda de justicia social frente a este feminicidio, ¿no? Pues bueno, eso es parte de algunas de las cosas que empiezo a ir construyendo en ese sentido a partir de la práctica en la atención a víctimas, y que de alguna otra manera, a partir de estos procesos de formación,
pues llevan a buscar nuevas visiones y poder no quedarnos a lo mejor neutrales ante la incomodidad, ante la sensación de percibir la vulnerabilidad en el otro y realmente incidir en cambios. Algo que siempre me gusta comentar es que acá los procesos de SEAVI, a pesar de que a veces estamos en techos que se nos caen, que se nos mina el agua, se nos mojan expedientes, la institución como tal, pues se vuelve una institución realmente muy humana que interpela por las necesidades de las víctimas. Y en muchas ocasiones, si bien el asesor, la asesoría jurídica victimal o esta noción de la atención a víctimas coadyuva con los procesos de justicia que va coordinando el Ministerio Público, en muchas ocasiones hay formas o nociones diferentes de atender las necesidades de las víctimas desde la fiscalía y desde la asesoría jurídica victimal, ¿no? Y desde acompañar como psicólogo de víctimas, pues nos ayuda a entender que ante situaciones de vulnerabilidad que siguen reproduciendo y perpetuando en un estado de revictimización constante por parte de las instituciones, pues a exigir cambios en ese sentido, ¿no? Y a consolidar a través de los mecanismos de control necesarios pues evidenciar las omisiones y la búsqueda de cambios que se necesitan para que esta víctima pues lleve estos procesos de reparación y de justicia. Y pues nada, pues de mi parte, sería todo, maestro Pepe, de compartirles. Y pues no sé, alguien que quiera compartir algo, alguien que quiera comentar, con mucho gusto aquí les estaré escuchando. Bueno, en mi caso, Guillermo, fíjate que me parece muy interesante lo que estás planteando porque es cuando ya está, cuando ya se presentó el problema, ¿no? Y cómo atender, en este caso, a, a la, a la persona víctima secundaria, no me acuerdo cómo le llamabas, que le, que tiene, víctima o víctimas, ¿no? Porque serían, pueden ser varias, no nomás una, ¿no? Pero lo que yo creo que este planteamiento me parece muy interesante y muy importante, porque sí, generalmente todo lo que rescatas de estas prácticas victimizantes, revictimizantes de las instituciones, continuamente están siendo denunciadas y la verdad es que eso es muy grave. Aunque yo también me ponía a pensar que lamentablemente también no se ha generado como una de sensibilizar de la importancia de la prevención de esta violencia de género, porque esto debe empezar pues desde casa, ¿no? Desde la casa, desde que las personas son pequeñitas, inclusive yo hablaba de una educación diferenciada. No se le puede educar igual, no se le debe educar igual a la niña que al niño, este, precisamente porque son realidades distintas, ¿no? Y también luego después en la escuela también se da esa situación. Y bueno, yo creo que ahí hay mucho que hacer, aunque yo sé que no es el tema, no es el tema no es la prevención de la violencia de género, sino el cómo trabajar, cómo ser muy cuidadosos, muy sensibles con las víctimas indirectas, que vivieron el feminicidio de algún familiar. Pero yo sí quise poner énfasis en también la importancia que tenemos de hacer prevención, ¿no? Bueno, es una reflexión que dejo ahí. No, claro, maestro, creo que es importante, obviamente, siempre he pensado que a establecer mecanismos reactivos, ¿no? Ya cuando las circunstancias pasaron, pues realmente, pues a veces está de más, ¿no? Obviamente inciden completamente en que los procesos sean menos, complejos, complicados, que menos te lleven a la persona que se llene de escoriaciones, ¿no? De estos arrastres, de esos golpeteos que da el servicio público, ¿no? Y obviamente establecer pues todo un mecanismo de estrategias pues preventivas, siempre va a ser lo ideal y a eso se buscaría apostar, ¿no? Claramente, tal cual. Hola, yo creo que hay muchos huecos en las instituciones, tanto desde lo preventivo, que sería, por ejemplo, los programas que hay
en las escuelas, en Secretaría de Educación Pública, en Secretaría de Salud, en Fiscalía. Hay muchos huecos que no se han o que no hemos corregido, pues, o no hemos aportado a que se corrijan. Y lamentablemente, pues, vemos la violencia una y otra vez y las mujeres, pues, no tienen el gran respaldo del que tanto se presume. Sí, 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 tal cual, o sea, realmente, a lo mejor uno lo ve desde afuera como una estadística, cuando estás ahí adentro, pues es una situación de ver la realidad de cada persona, ¿no? O sea, de entender lo que están sufriendo, no sé, por ejemplo, hubo un caso de tres mujeres, un chavo, que estaban como roomies, de la nada una persona de la calle empieza a establecer comentarios, descalificantes a estas mujeres que estaban ahí adentro, busca entrar, entra con una herramienta, ¿no? Como con la finalidad de hacerles daño, o sea, como lo platican, lo narran con terror, al grado que tenían que esconderse entre los muebles de la ropa, para que no hubieran sido descubiertos, en lo que hablaban de manera súper bajita en el armario, ¿no? A la policía. Y tú dices, ¿por qué lleva a ese punto? O sea, fue de la nada una situación de decir, pues, ¿por qué están solas? Porque puedo y porque tengo la situación para hacerlo, ¿no? Y de alguna otra manera, escucharlo y ver el terror al volverlo a contar en las víctimas, pues te lleva a entender pues que no es cualquier cosa, ¿no? O sea, a lo mejor desde afuera vemos un número, una situación que ya sucedió, pero el terror que se vive pues es complejo, ¿no? Ok. Vamos a terminar con dos comentarios, porque sí, en tiempo me había comentado Guillermo que tiene un compromiso, entonces no quiero entretenerlo más, ¿no? Lisette dice, es un tema muy sensible y muy atinado por la fecha del día de ayer, 25 de noviembre. ¿Pudiera profundizar un poco más en el punto de posibilitar formas de reparación ética y simbólica, sostener narrativas de memoria digna? Y de una vez, Laura Erika dice, desafortunadamente se encuentra muy normalizada la violencia en general. Por lo tanto, las carpetas de investigación no logran un cierre justo. Si no tienen testigos, no procede. Cuando sabes que el miedo es un factor paralizante en el ciclo de violencia, eso entre muchas otras situaciones. Sí, tal cual. Pues bueno, en su momento poder estar revisando. Yo siempre les comento a los abogados que no solamente se queden esperanzados con que los psicólogos forenses identifiquen formas de reparación terapéutica y entender eso, que es una forma de reparación integral. Cuando uno revisa la reparación integral del daño, ve que hay diferentes medidas de satisfacción, compensación, rehabilitación, no repetición, etcétera, y por lo tanto en ese sentido tendría que ir la reparación. Cuando uno va revisando en estas formas de satisfacción, podemos identificar también formas simbólicas de poder restablecer la reparación a estas víctimas indirectas, ¿no? Hay formas, por ejemplo, que a lo mejor malamente en su momento las instituciones ni siquiera visualizaron como una forma de reparación simbólica y que la comunidad en esta exigencia pues termina constituyendo por su propia cuenta. Claro ejemplo, ustedes revisen acá en Colima lo que viene siendo la piedra lisa y van a encontrar que había una rotonda que se supone que iba a ser para los ilustres de Colima y en su momento los colectivos de familiares de personas desaparecidas en estos inicios para establecer marchas, entre otras cosas, pues lo ubicaron como un punto de coincidencia para arrancar este tipo de acciones urbanas y terminaron llamando a la rotonda de los desaparecidos, y en vez de tener los nombres de estos ilustres colimenses, comúnmente gente de la élite, política, económica, etcétera, pues terminaron siendo acaparados por mantas de las personas que habían desaparecido, ¿no? Son formas a lo mejor simbólicas indirectas que tendría que haber ejercido la institución para poder restablecer la memoria, ¿no? Nombrar y reconocer a las víctimas. No sé, en otras lecturas públicas de historia de vida, de las personas, álbumes de memoria, o sea, realmente reparar el tema de reparación integral y simbólica, pues tiene que ver más como en la creatividad que permita entender en esta escucha activa, pues a la víctima y saber que realmente pues necesita para poder calmar esta situación, ¿no?